Bien, ahora mismo me atrevería a afirmar que estamos todos a un 70% de asistir a lo que la élite globalista internacionalista ensaya en su día en la cumbre convocada en Israel, conocida bajo el nombre ciberpolígono. Es decir, estamos todos ante una amenaza ciberterrorista que nos puede dejar muy en particular a todos los europeos sin conexión a Internet. La vocación del corpus agresor es la de intentar contagiar el conflicto de Medio Oriente en Europa. Por un lado, el hacer saltar por los aires la región, los distintos países de la Liga Árabe, conlleva que los europeos, bueno, pues equiparamos fuerzas con Rusia. Ambas entidades, pues estamos ante problemáticas, recursos naturales, gas licuado, helio, fertilizantes y sobre todo carburante. Y ahora, con un previsible ciberataque, el hecho de que Europa se quede sin conexión a Internet, bueno, pues la élite globalista internacionalista lograría equiparar las fuerzas entre la Federación Rusa y Europa para de este modo propiciar el paso del avance de las tropas rusas en territorio europeo. Dios no lo quiera y espero estar equivocado. Hemos atendido a las expresiones públicas de la CEO del Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva, muy en la órbita del filántropo financiero George Soros, que nos dice que efectivamente nos alerta, nos advierte de la amenaza que implica la última tecnología presentada por una de las grandes empresas de desarrollo de inteligencia artificial, Anthropic. Me estoy refiriendo a un modelo denominado MIT, en función de la óptica del eje financiero. Al parecer, esta tecnología, esta inteligencia artificial, supone una grave amenaza al sistema financiero internacional. Bien, me parece oportuno apuntar de que estamos ante una compañía que establece un litigio con la administración norteamericana que pretende utilizar esta tecnología, sus agencias gubernamentales, de forma gratuita, y esta compañía se niega. Anthropic se niega a que el gobierno norteamericano utilice su tecnología en sus agencias gubernamentales de forma gratuita. Existe este litigio, ¿no?, entre el gobierno norteamericano, esta empresa, y hoy la portavoz del Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva, nos focaliza, nos señala esta tecnología como el epicentro, el foco de una ciberamenaza a todo el sistema financiero internacional. Desde nuestro punto de vista, como digo, estamos ahora mismo a un 70% de que esta probabilidad ensayada, remarco, ensayada en la cumbre internacional de ciberexpertos convocada en Israel, el Congreso Ciberpolígono. Y yo creo que si en esta mesa los últimos 3 meses hemos barajado esta posibilidad, estamos percibiendo que, bueno, efectivamente ya tenemos una campaña en medios de comunicación, sobre todo norteamericanos, hablando de ciberataques y focalizando en grupos de hackers domiciliados en Irán. Bueno, tenemos que estar preparados y atentos, pero existe esta posibilidad. Yo creo que estamos a un 70%. En función del devenir de la mesa de negociación por la paz entre Estados Unidos e Irán, bueno, se irán articulando los acontecimientos, ¿no? Con vuestro permiso, en la jornada de ayer, a modo de pinceladas, os transmití mi impresión en torno a esta guerra asimétrica que hoy protagonizan los titulares: Medio Oriente, Israel, Estados Unidos contra Irán, Irán contra Estados Unidos e Israel, porque desde mi punto de vista creo que se nos están escapando una serie de atributos, de matices, que creo que son muy importantes y sobre todo
ahora que ambas partes están en una mesa de la negociación. Bueno, hemos redactado un artículo y a partir de este artículo os voy a ir leyendo, vamos a entrar al detalle con el bisturí, vamos a comprender cuál es la situación real de este escenario, cuyas reverberaciones, bueno, pues afectan en primera persona a la vieja Europa. Así que, bueno, tenéis el artículo disponible en nuestro perfil en Patreon, vamos a copiar el enlace para vuestra consulta. Creo que, no sé si, no me lo permite. Bueno, no me lo permite, pero bueno, si visitáis nuestro perfil en Patreon, bajo el nombre de Cool, vais a encontrar el artículo, está en portada, titulado Estados Unidos en el laberinto de Irán. ¿Por qué no puede ganar ni retirarse? Estados Unidos en el laberinto de Irán. ¿Por qué no se puede ni retirar ni tampoco ganar este conflicto? Bueno, hoy me gustaría pues hablaros de lo que considero la pregunta más importante de toda esta guerra. No quién está ganando, ni cuántos ataques se han lanzado, ni lo que dijo Trump ayer, ni las amenazas de hoy. La pregunta más importante de este conflicto sería, ¿puede Estados Unidos realmente detener esta guerra? Insisto, ¿puede Estados Unidos detener esta guerra? Por cierto, muy buenos días y bienvenidos a la sede del Movimiento Victoria. Mi nombre es José Antonio y prestaré atención a vuestros comentarios, dudas y sugerencias. Dicho esto, bueno, ¿puede negociar un alto el fuego Estados Unidos? ¿Puede retirarse? ¿Puede encontrar una salida? Y la respuesta, si se analiza con detenimiento, es profundamente inquietante. Estados Unidos está atrapado, está estancado, no puede ni avanzar ni retroceder. Y hoy me gustaría explicaros, bueno, de una forma, digamos, en un tono sencillo, que todos podamos entender, bueno, pues exactamente paso a paso, cuál es la situación ahora mismo que, como digo, pues nos afecta en primera persona a todos los europeos. Así que comenzamos con la primera parte. Bien, esta guerra tiene su propia inercia, como toda guerra. Lo primero que hay que entender sobre este conflicto es que una vez comienza, desarrolla su propia inercia, su propia lógica. Deja de ser algo que controlan los políticos. Deja de ser algo que controlan los políticos y los generales y empieza a controlarlos, es decir, que el conflicto acaba siendo el factor que controla la agenda política y la agenda militar. Vamos a pensar en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Esa guerra empezó en febrero del 2022 y desde las primeras semanas ambas partes sabían que era posible una solución negociada. Ambas partes sabían que continuar la guerra estaba causando enormes daños, un enorme sufrimiento y un enorme coste económico. Y sin embargo, 4 años después, esa guerra aún continúa, aún se extiende y aún destruye vidas y economías en ambos bandos. ¿Por qué? Porque una vez comienza una guerra, detenerla requiere que una de las partes acepte algo profundamente doloroso, que acepte la pérdida, la derrota, que acepte la humillación, que acepte condiciones que parecen insoportables. Y eso es algo que a la mayoría de los gobiernos, a la mayoría de los líderes del mundo, pues les resulta casi imposible de hacer. Esta guerra, como digo, en Irán va a seguir exactamente el mismo patrón. Ninguna de las partes admitirá la derrota y, de hecho, ante la tregua ambas partes admiten la victoria. Por lo tanto, estamos ante digamos, un choque de trenes, un colapso entre ambos intereses. Ninguna de las partes admitirá la derrota, incluso cuando claramente les conviene detenerla. Y esta guerra podría prolongarse durante años y años. Este es el factor más importante a tener en cuenta. Esto no es una predicción, es un patrón histórico que se repite una y otra vez. Pero aquí está lo que hace que esta guerra sea aún más complicada que la de Ucrania. Incluso si Estados Unidos quisiera detenerla, incluso si Estados Unidos decidiera hoy que quiere un alto el fuego, no puede. Y nos vamos a explicar el por qué no puede. No porque Irán no quiera negociar, que está negociando, sino porque las condiciones que Irán exigirá serían tan devastadoras
para Estados Unidos que aceptarlas sería peor que continuar la guerra. Es decir, la paz, la factura de la paz es más elevada que la factura de la guerra. Permítame explicar esta trampa con muchísimo cuidado. En la segunda parte lo que veremos es que la trampa del alto el fuego, ¿no? Vamos a imaginarnos entonces que Estados Unidos decide que quiere negociar un alto el fuego con Irán. Estamos en ese escenario. Ambas partes deciden negociar el escenario de la paz. Imaginemos entonces que Estados Unidos decide que quiere negociar un alto el fuego con Irán. Irán levanta el teléfono. Se comunica por canales secretos, tal vez a través de Omán o de Qatar, y dice, hablemos, ¿correcto? ¿Qué responderá Irán? Irán dirá, de acuerdo, vamos a dejar de luchar. Esto es lo que ha pasado, ¿bien? Es decir, una de las partes, Estados Unidos, nos dice, vamos a sentarnos a negociar una tregua, una paz prolongada. Irán, a través de canales auxiliares, esta vez puede ser Omán o puede ser Qatar, responde, correcto, nos vamos a sentar. Bien, estas son nuestras condiciones. Pero estas son nuestras condiciones. Primero, Estados Unidos debe pagar a Irán aproximadamente $1 billón en reparaciones, es decir, una fortuna. $1 billón por la destrucción causada por esta guerra, por las décadas de sanciones, por el daño económico infligido al pueblo iraní. Segundo, y este es el punto crucial, Estados Unidos debe abandonar Oriente Medio de forma permanente, desmantelar sus bases, retirar sus fuerzas, eliminar su presencia militar de toda la región para siempre. Este artículo lo redactamos ayer y hoy ya tenemos el listado de exigencias de Irán que cruzan los 13 puntos. Bien, partamos de estos dos primeros puntos. Estados Unidos nos lanza este mensaje, está dispuesto a negociar una tregua para negociar una paz prolongada, detener el conflicto. Irán responde a través de un canal auxiliar, Omán, Qatar, vamos a sentarnos, y sitúa exigencias. Esto es muy importante, porque quien redacta el menú dicta lo que vamos a comer. Entonces, en este proceso de negociación, aquí lo que se ha percibido es que Irán acepta, Irán se sienta a negociar, pero Irán sobre la mesa nos ha situado primero estas dos exigencias, que Estados Unidos debe pagar la factura y la reparación y además se tiene que retirar de la región. Y estamos hablando de Medio Oriente. Vale. Estados Unidos debe abandonar Medio Oriente, como digo, ¿no? Desmantelar sus bases, retirar sus fuerzas, eliminar su presencia militar en toda la región y para siempre. Estaríamos, por lo tanto, en un proceso de descolonización de Occidente en Medio Oriente. Porque la postura de Irán es muy simple. La única manera de garantizar la supervivencia a largo plazo de Irán es asegurar que Estados Unidos nunca pueda volver a hacerlo. Ahora bien, en apariencia algunos podrían decir, bueno, tal vez no sea tan malo. Tal vez Estados Unidos debería abandonar Oriente Medio, de todos modos. Pero he aquí porque ese pensamiento malinterpreta completamente la situación. En el momento en que Estados Unidos abandone Oriente Medio, se iniciaría una reacción en cadena, un efecto dominó, causa y efecto. Permítame explicar esta reacción en cadena paso a paso, muy importante. El primer paso es que el CSG se convence de que Estados Unidos, se convierte en un estado cliente de Irán. Es decir, la Liga Árabe pasaría de ser estados clientelares de Estados Unidos a estados clientelares de Irán. En este momento, las naciones del CSG, la Liga Árabe, como son Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait y Bahrein, existen bajo la protección militar norteamericana. Estados Unidos garantiza su seguridad. Estados Unidos es la razón por la que pueden funcionar como naciones independientes. En el momento en que Estados Unidos se retire, esa protección desaparecería. Y estamos ante una exigencia que ha situado Irán sobre la mesa. Como digo, aquí quien redacta el menú dicta lo que vamos a comer. Estados Unidos garantiza la seguridad, como digo. Estados Unidos es la razón por la que pueden funcionar como naciones independientes. En el momento en que Estados Unidos se retire, esa protección desaparecería.
y la única nación en la región con el poder militar para garantizar la seguridad de la Liga Árabe y controlar el acceso al estrecho de Hormuz es Irán. Así que las naciones de la Liga Árabe no tienen otra opción importante. Se convierten en estados clientelares de Irán. Caen bajo la influencia iraní. Tienen que hacer los pases con Irán porque sin la protección norteamericana, Irán es el único actor relevante en la región. El segundo paso, el petrodólar colapsa. Importantísimo. El petrodólar colapsaría. Es decir, ante una de las exigencias de Irán, la retirada permanente de Estados Unidos en la región conlleva a que la Liga Árabe, pues acepte la protección de una potencia militar como es Irán, lo que conllevaría al colapso del petrodólar. Importante. Ahora aquí es donde la situación se vuelve realmente seria para Estados Unidos, porque la Liga Árabe no es solo un conjunto de naciones desérticas ricas en petróleo. La Liga Árabe es la base de algo llamado petrodólar, y el petrodólar es el mecanismo más importante que mantiene viva la economía norteamericana. Permítame explicarlo de forma sencilla. El CSG, la Liga Árabe, vende su petróleo en dólares norteamericanos. Cada barril de petróleo que vende Arabia Saudita, cada pie cúbico de gas que exporta Qatar, se cotiza y se vende en dólares norteamericanos. Esto significa que todas las naciones del mundo que necesitan energía del Golfo, y estamos ante uno de los principales grifos de suministro de crudo del mundo, esto significa que todas las naciones, como digo, del mundo que necesitan la energía del Golfo, es decir, la mayoría, deben disponer de dólares norteamericanos para comprar este petróleo. Esto crea una demanda global permanente de dólares norteamericanos, el petrodólar. Y luego el Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG, toma esos dólares que gana con la venta de petróleo y los reinvierte en la economía norteamericana. Por ejemplo, los 7 magníficos. Venimos de los acuerdos entre Donald Trump, administración norteamericana, y, por ejemplo, el príncipe saudí Bin Salman, que se compromete a cambio de este intercambio de bienes y servicios, a invertir en lo que sería la burbuja de Silicon Valley, los 7 magníficos. Correcto. Claro, o por ejemplo, la compra de bonos del Tesoro norteamericano, importante. Una nación muy, muy endeudada que necesita exponer en el mercado lo que serían los bonos del Tesoro para poder refinanciar su deuda pública, que creo que son más de 31.000 o 32.000 trillones de dólares. Es decir, una situación bastante al límite. Como digo, la Liga Árabe invierte en los mercados financieros norteamericanos. Financiar la deuda para poder financiar la deuda norteamericana. Este es el mecanismo. Este es el reciclaje del petrodólar, que permite a Estados Unidos funcionar con una deuda de 39 billones de dólares. Atentos, 39 billones de dólares. La economía norteamericana es esencialmente un esquema Ponzi que se denomina, ¿no? Depende de que las naciones extranjeras compren continuamente dólares norteamericanos y deuda estadounidense para seguir funcionando. Y el petrodólar es el motor que impulsa todo este sistema. Sin petrodólares no tenemos la oportunidad de inyectar dólares al mercado, ni tampoco refinanciar bonos del Tesoro. Como digo, un esquema que en economía se denomina el esquema Ponzi. Muy bien. Entonces, Norteamérica depende, ¿no?, de estas naciones extranjeras que compren continuamente dólares norteamericanos y deuda norteamericana para seguir funcionando. Y el petrodólar es el motor que impulsa todo este sistema. Ahora bien, en el momento en que el CCG cae bajo la influencia de Irán, ¿qué sucede con el petrodólar? Desaparece. El CCG ya no tiene ninguna razón y argumento para vender su petróleo en dólares norteamericanos. Ya no tiene tampoco, por lo tanto, la necesidad de reinvertir sus ganancias en los mercados norteamericanos, ya sea los 7 magníficos, ya sea la bolsa de valores, ya sea el bono de deuda pública. Todo el fundamento del poder financiero norteamericano se derrumbaría.
Y recordemos que Estados Unidos tiene una deuda de 39 billones de dólares, vamos a remarcar. Sin el petrodólar, sin que las naciones extranjeras compren dólares norteamericanos, continuamente la economía norteamericana no puede pagar su deuda. No puede funcionar. Las consecuencias serían catastróficas. Bueno, en el tercer paso, dentro de esta concadenación, ¿no?, de causas y efectos, en el caso de que nos sentamos y Estados Unidos acepte las condiciones, bien, en el tercer paso nos encontraríamos que Japón y Corea del Sur iniciarían un proceso de remilitarización. Bien, ahora veamos qué sucede en Asia cuando Estados Unidos se retira de Oriente Medio. Japón y Corea del Sur observan con mucha atención todo lo que está ocurriendo en este momento. Además, estamos ante contextos que dependen y mucho del crudo focalizado en Irán. Observen las dificultades de Estados Unidos en Irán. Observen cómo se exponen en tiempo real las limitaciones del poder militar norteamericano y se hacen una pregunta muy incómoda. Si Estados Unidos no puede vencer decisivamente a Irán, es decir, por la vía directa, ¿puede realmente protegernos de China? ¿Correcto? Es decir, ahora mismo los países asiáticos, Japón, Corea del Sur, se pueden plantear esta pregunta, ¿no? Es decir, si los norteamericanos no son capaces de resolver este problema de una forma ágil y eficaz, lo que conlleva un problema para todos, se van a preguntar, bueno, ¿los norteamericanos nos pueden proteger del gigante asiático, China? Por tanto, surge una necesidad, ¿no?, en estos ecosistemas asiáticos, Corea del Sur, Japón, de remilitarizarse. Y efectivamente, se ha producido una cumbre en la Casa Blanca entre la primera ministra de Japón y el propio Donald Trump. Se ha escenificado un desencuentro y acto seguido, digamos, la representante del pueblo japonés nos anuncia que van a invertir en el desarrollo de ojivas nucleares, que es exactamente lo mismo que nos dice Manuel Macron. Porque ahora nos sentimos todos desprotegidos del paraguas de la gran Norteamérica, europeos y euroasiáticos. Dicho esto, bueno, si Estados Unidos no puede vencer, como digo, decisivamente, bueno, ¿puede realmente protegernos de China? ¿No? Corea del Norte, Japón, se pueden preguntar este tipo, Corea del Sur, se pueden preguntar, se pueden plantear estas preguntas, ¿no? ¿Podemos confiar nuestra seguridad nacional a una nación que claramente está sobrecargada y en apuros? Y si Estados Unidos se retira de Oriente Medio, si se retirara, esa pregunta se vuelve imposible de ignorar. Es decir, ya tendríamos una respuesta. Efectivamente, Estados Unidos no nos puede proteger. Por tanto, tanto Corea del Sur como Japón deben invertir en industria militar para protegerse a sí mismo de la sombra del gigante asiático, la República Popular de China. Porque si Estados Unidos está dispuesto a abandonar Oriente Medio, y esta es la intención, parece ser, y es una de las exigencias de Irán, es más, han saltado por los aires prácticamente todas las bases norteamericanas en la región, incluso los radares que se encargaban de monitorizar el contexto. La cuestión es de que, bueno, si Estados Unidos, como digo, está dispuesto a abandonar Oriente Medio, cuando las cosas se ponen complicadas y difíciles, podría estar dispuesto a abandonar Asia también. Aquí lo que se está percibiendo es un ejercicio de repliegue de este imperio. Está abandonando las provincias, Europa, y además está dando la espalda y también abandona lo que sería su protectorado, Medio Oriente. Mientras tanto se está sacrificando la joya de la corona, es decir, Israel. Si Estados Unidos se sienta a la mesa de negociación por la paz y acepta una de las 13 exigencias, que sería la de abandonar la región permanentemente, el efecto dominó es devastador. Los europeos ya sabríamos que no tenemos el paraguas protector de Estados Unidos, por lo tanto un argumento para dar la espalda a Estados Unidos e iniciar procesos de negociación, por ejemplo, con la Rusia de Vladimir Putin, y lo que serían este tipo de penínsulas, ¿no? Uy, me disculpan, tengo un gato aquí que se me tira a la cabeza. Me tenéis que disculpar. La cuestión es de que, bueno, pues este tipo de contextos asiáticos, del lejano oriente, Japón, Corea del Sur, bueno, ya tendrían una respuesta a sus dudas, ¿no? Estados Unidos efectivamente no nos puede defender, tenemos la sombra de la República Popular de China y nos tenemos que rearmar. Bien, bueno, por así decirlo, tienen que desarrollar sus propias capacidades militares, tanto Japón como Corea del Sur.
Tienen que dejar de depender de la protección norteamericana y empezar a protegerse a sí mismo. Japón, que ha sido pacifista desde la Segunda Guerra Mundial, es un factor muy importante, ya está hablando, ¿no?, de una expansión militar más que significa, bueno, pues prácticamente el abandonar lo que sería el periodo de la posguerra, ¿no? Ese proceso se acelera drásticamente si Estados Unidos se retira de Medio Oriente. ¿Correcto? Es decir, que pasaríamos de una Japón que tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, está asentada en el territorio de la paz, bueno, pues ahora mismo tendríamos un contexto que necesita armas, como si no hubiera mañana, para defenderse de posible, visto que su paraguas protector ya no está ni se le espera, ante una previsible retirada de Medio Oriente, ¿no? Pero Europa, atentos, también observa con mucha atención el conflicto de Medio Oriente. Si Estados Unidos se retira de Oriente Medio, Europa llegaría a una conclusión igual de lógica que Japón o Corea del Sur. Si Estados Unidos se retira de Oriente Medio, Estados Unidos se está retirando. Estados Unidos ya no es, por lo tanto, el garante confiable de la seguridad global, que es lo que ha sido hasta la fecha. Este es el Novus Ordo Seclorum que surge de la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, en donde todo el tablero de la geopolítica queda en tablas. Bien, muy bien, se escenifica una guerra fría, pero en principio Estados Unidos es la garante, es la custodia de la seguridad global. Esto se desmorona. Muy bien, pero claro, el que Estados Unidos ofrezca este paraguas protector es lo que hace, es el factor que hace que la economía norteamericana pueda funcionar. Porque, como digo, Medio Oriente traduce el crudo en petrodólares. Y es con estos petrodólares que podemos refinanciar su deuda o podemos invertir en Silicon Valley. Por tanto, iniciaríamos un proceso de descomposición controlada de un imperio, Estados Unidos. ¿Correcto? Como digo, si Estados Unidos se retira de Oriente Medio, Estados Unidos se está retirando. Bien, Estados Unidos ya no es el garante confiable de la seguridad global que alguna vez fue. ¿Por qué Europa sigue luchando, por lo tanto, en una guerra que es de Estados Unidos, el conflicto de Ucrania? Me estoy explicando. Los europeos hoy hemos situado nuestras botas en el conflicto de Ucrania porque en principio formamos parte de esta alianza denominada OTAN, A cambio de la protección norteamericana nosotros participamos, pero se ha escenificado un desencuentro. A colofón del artículo número 5, Europa interpreta que el conflicto de Irán es un conflicto que, bueno, protagonizan en primera persona Israel y Estados Unidos, y en función de estos protocolos, los europeos debemos participar en un conflicto en el momento en que algún país miembro de la OTAN sea víctima de un ataque. Si Rusia ataca a Polonia, todos tenemos que defender Polonia. Pero en este caso no nos han atacado. Es Israel, Estados Unidos y Israel quien ataca a Irán. Por tanto, a partir de se activa el artículo número 5 de los estatutos de la OTAN y el resto de miembros de esta coalición no tenemos por qué participar. Que resuelvan ellos sus problemas. Pero claro, el principio del fin. Se ha abierto una fisura. Está entrando luz. Y cada actor está, digamos, asumiendo un papel que hasta la fecha no estaba asumiendo. Esto es muy perceptible, por ejemplo, en la República Francesa con Emmanuel Macron, que ya de por sí pues está anunciando pues planes defensivos pues muy en la línea de Japón, que ya no forman parte de este paquete global. ¿Correcto? El dominio estratégico norteamericano en Europa se esfumaría. Otro golpe devastador para el poder global norteamericano. El quinto paso en esta cadena de acontecimientos que os describo a partir de asumir las exigencias de Irán, el quinto paso, como digo, el dólar norteamericano perdería su estatus de moneda de reserva. ¿Bien? Es decir, se balcaniza el petrodólar, ¿correcto? Lo que conlleva a que tengamos ahora mismo pues una moneda de reserva en el mundo que tendería a disolverse. ¿Correcto? Pasaríamos de un mundo global a un mundo multipolar, en donde cada actor tiene su valor, tiene su voz y su voto. Y cada actor tiene la exigencia de tener que defenderse a sí mismo. ¿Correcto? Ahora bien, sumemos todo esto, vamos a sumar todo esto, ¿no? El petrodólar se derrumba, Japón y Corea del Sur dejan de apoyar la infraestructura militar norteamericana. Europa se separa del bando occidental, de la alianza occidental. ¿Qué significaría todo esto para el dólar norteamericano?
Significa que el dólar norteamericano pierde su estatus de moneda de reserva mundial. Es decir, un drama. Las naciones dejan de tener dólares. Las naciones dejan de comprar deuda norteamericana. Las naciones dejan de reinvertir sus ganancias en los mercados norteamericanos. Y Estados Unidos, con su deuda de 39 billones de dólares, no tiene forma alguna de pagar esta deuda si la demanda global de dólares, que proporciona su estatus como moneda de reserva, en principio, es decir, los norteamericanos tienen un problema de una magnitud importante, deuda pública. Si de pronto se balcaniza el petrodólar y se disuelve la moneda de reserva mundial, los norteamericanos no van a poder pagar su deuda. ¿Correcto? La economía norteamericana, que es esencialmente un esquema Ponzi, depende de que las naciones extranjeras compren continuamente dólares norteamericanos. Colapsaría. Por eso Estados Unidos no se puede retirar de Oriente Medio. La guerra debe continuar. Esta es la trampa, este es el laberinto. El costo de permanecer en esta guerra es enorme, pero el costo de retirarse es aún mayor. Esta es la gran paradoja. Este es el gran laberinto en el cual se encuentra ahora mismo el eje anglosionista. Si nos retiramos, tenemos que cumplir con las exigencias, y el cumplir con estas exigencias significaría el principio del fin. Por tanto, están abocados a continuar hacia adelante. Bien. Si tenemos alguna duda, porque estoy como muy atento al artículo que escribí ayer, y a partir a colofón de este artículo, porque además es que me lo han pedido varios usuarios, ayer lanzamos una interpretación, unas pinceladas, y hoy ya entramos con el bisturí al detalle. ¿Correcto? Si tenéis alguna duda, espacio de comentarios. Bien, estáis todos aquí. Si alguno necesita un café, ¿sí? Elena Sepúlveda, voy atento, veo que somos unos cuantos, perfecto. Como digo, si Estados Unidos, con una deuda de 39 billones de dólares, no tiene forma alguna de pagarla, si la demanda global de dólares que proporciona su status quo de moneda de reserva. La economía norteamericana, que es esencialmente un esquema Ponzi, vuelvo a reiterar este párrafo que es importante, depende de que las naciones extranjeras compren continuamente dólares norteamericanos, colapsaría. Por eso Estados Unidos no puede retirarse de Oriente Medio. Esta es la trampa. El costo de permanecer en esta guerra es enorme, pero el costo de retirarse es aún mayor. Estados Unidos está atrapado. No tiene buenas opciones, solo malas y peores. Bueno, vamos a pasar a una tercera parte de esta intervención, ¿no? Donde la trampa de lo que sería la invasión terrestre. Hemos visto cómo ahora mismo en una mesa de negociación colapsan dos colosos. Aquí quien escribe el menú, dicta lo que vamos a comer. Irán tiene todas las de ganar. Bien, las exigencias de los iraníes pueden abocar a la demolición descontrolada de Estados Unidos. Por lo tanto, los norteamericanos están abocados a continuar el conflicto. Una invasión terrestre, ¿correcto? Por tanto, aquí ya estaríamos ante otro escenario. Bueno, que puede aumentar la presión para intensificar el conflicto, para hacer algo drástico, para demostrar su fuerza además, ¿no? Visto que ahora mismo está en tela de juicio, ¿no? Esta hegemonía global a partir de la fuerza, ¿no? Los norteamericanos están abandonando sus provincias, se están desprendiendo de su protectorado y, bueno, pues el resto de contextos estamos empezando a percibir que Norteamérica no es grande de nuevo, todo lo contrario. Ya no es ese garante, ese custodio de la seguridad global. Ahora cada uno, los distintos actores que componemos el mundo, llámese hispanidad cristiana, llámese la vieja Unión Soviética, es decir, que asistimos a un renacer de los muertos que ha dejado Estados Unidos en la historia. Por tanto, tenemos otro vínculo en común para, por ejemplo, europeos, Federación Rusa, establecer vínculos comerciales, visto que ambos, además, desde el terreno de los materiales, nos necesitamos. Estados Unidos nos abandona, nosotros tenemos argumentos para acercarnos a Rusia. ¿Qué sentido tiene seguir participando en el conflicto de Ucrania cuando hemos participado en este conflicto porque formamos parte de esta alianza protectora y garante del mundo? Se asiste, por lo tanto, a una demolición controlada. Ahora mismo se habla aproximadamente de... Esto es una filtración que me ha llegado, Ahora mismo se está hablando de que aproximadamente 200 marines, es un número insignificante, están llegando desde la base de Okinawa, ¿no?, hacia Oriente Medio. Por lo tanto, el rumor de la invasión terrestre cobra cuerpo.
Esto es algo más que un rumor. Y quiero dejar claro que es solo un rumor. Es que la intención es que estos marines, atentos, estos marines tomen al asalto lo que se conoce como la isla de Hart, un enclave estratégico muy importante, justo en el epicentro del conflicto, lo que sería el estrecho de Hormuz. Permítame explicar por qué la isla de Hart es tan importante. Irán exporta aproximadamente el 90% de su petróleo a través de la isla de Hart. El 90%. Es el sustento económico de Irán, su activo estratégico más importante. Y la lógica de tomarla parece muy convincente en apariencia. Es decir, que si Norteamérica necesita acabar este conflicto por la directa, debe tomar la isla de Hart. ¿Correcto? Y la lógica de tomarla parece muy convincente en apariencia. Si Estados Unidos toma la isla de Hart, destruye la capacidad de Irán para financiar esta guerra. Sería un golpe bastante severo. Esto cortaría, ¿no?, los ingresos petroleros de Irán. Trump se vería fuerte, Trump se sentiría fuerte, estaría dando un paso importante en la conquista de Irán, que de hecho hoy nos está anunciando. La moral norteamericana se dispararía, pero aquí está el problema, que puede tomar la isla de Hart, pero no la puede mantener. ¿Correcto? ¿Por qué? La isla de Hart está muy cerca de la costa iraní. En el momento en que los marines norteamericanos desembarquen en la isla de Hart, Irán comenzará, además nos está planteando una guerra asimétrica. Recordar que una guerra asimétrica significa que existe un desnivel de fuerzas entre ambas partes que entran en conflicto. En principio estamos ante David contra Goliat. Y a los iraníes, que se han estado preparando durante 42 años, les ha interesado pues prolongarse en el tiempo, contagiar el conflicto a la región, y plantearnos una guerra asimétrica. Un escenario no muy distinto a la cuestión Vietnam, a la cuestión Camboya, en donde los norteamericanos también se las prometían, enviaron a pocos marines, 1000 y pico marines, y acabaron con 1 millón y pico durante 8 años, prácticamente. ¿Correcto? Entonces, pero ahora las fuerzas norteamericanas están en la costa iraní. Si Norteamérica quiere acabar por la directa, debe conquistar este islote. Si conquista este islote, lo conquista, pero no lo puede mantener, porque este islote está en la costa, la isla de Hart. La costa iraní está dominada por las montañas Zagros. Entonces, Irán comenzaría a sacar posiciones norteamericanas desde las montañas. Es decir, que los iraníes, esta guerra asimétrica, que es bastante inteligente, han fijado posiciones en las montañas Zagros justamente en previsión de este escenario. Además, esta guerra asimétrica nos está planteando, por ejemplo, un estar ante un desconocido, porque los iraníes durante muchísimo tiempo han trabajado en el subsuelo. Del mismo modo que el ejército amarillo, el Vietcong, bueno, pues digamos, diseñaron una trampa al ejército norteamericano a partir de este subsuelo. ¿Correcto? Norteamérica tiene esta necesidad de acabar el conflicto rápido, invadimos la isla de Hart, pero no la puede mantener. Los iraníes lo saben, están preparados justo en la cordillera que es la costa, las montañas Zagros. Están muy bien posicionados, muy bien armados y además trabajan en el subsuelo. Es prácticamente imposible el distinguirlos, el monitorizarlos, y si hoy Donald Trump nos dice que, bueno, que han desarmado el ejército, bueno, han desarmado lo reconocible. Pero falta lo que tenemos que reconocer, que es que debajo tierra Irán pues tiene, digamos, un as en la manga, por así decirlo, si me permiten la expresión, ¿no? Bien, así que ahora mismo Estados Unidos también tiene que tomar las montañas. No tan solo tiene que invadir esta isla, sino que además tiene que controlar estas montañas para asegurar su posición en esta isla. Una vez estas montañas, las montañas Zagros, que están dentro de Irán, estarían ocupando, por lo tanto, ya territorio iraní. Aquí empiezan los problemas, ¿no? Ya no están llevando, ¿no?, una operación militar limitada. Ya no estaríamos ante una cuestión, digamos, de bisturí, que es lo que se nos ha planteado hasta la fecha. Ya estaríamos planteando una invasión terrestre, pues niveles bíblicos. Tener en cuenta que a lo largo y ancho de la historia Irán ha sobrevivido a todas las invasiones bárbaras, a todas, desde el origen de los tiempos hasta nuestros días. Alejandro Magno hasta los comunistas. Todos han intentado. Y de hecho, Irán siempre ha significado el principio del fin de un imperio. El principio del fin de la hegemonía de Alejandro Magno, que además muere muy joven en combate, ¿no? Creo que eran 32 años, si no me falla la memoria.
Bueno, la cuestión es que esta guerra terrestre que a partir de una operación puntual, la isla de Har, deviene en una invasión continental, es decir, un proyecto a largo plazo. Esta es una guerra terrestre dentro de uno de los países con la geografía más compleja del mundo, Irán. Esto es una escalada de la misión. Una escalada de la misión implica prolongarnos en el tiempo, por lo tanto, Irán no tan solo está regentando la narrativa, estaría logrando su objetivo. Prolongar en el tiempo implica el principio del fin de la economía tanto europea como norteamericana. Esto es lo que le interesa, esto es lo que nos ha estado planteando Irán, una guerra simétrica. Correcto. Bueno, la historia nos dice exactamente a dónde conduce la escalada de la misión. En 1965 Estados Unidos envió 3.000 marines a Dan, en Vietnam. Tan solo 3.000 marines. Una misión limitada, un objetivo definido. 4 años después, Estados Unidos tenía 500.000 de soldados en Vietnam y de 3.000 quedaron 500. Es decir, que lo que Estados Unidos plantea como algo puntual, al final se acaba convirtiendo en una cuestión quística y crónica. Y este conflicto apunta a esto. ¿Correcto? Estados Unidos tiene la necesidad de continuar hacia adelante, pero continuar hacia adelante implica prolongarnos en el tiempo. Los iraníes no tienen nada que perder, guerra proxy, asimétrica, y además, bueno, ya han contagiado la región, y además tienen el aval de Pakistán, Irak, los hutís. Bueno, la cuestión va escalando, ¿correcto? Y siempre en pro y en beneficio de Irán. Una misión limitada, un objetivo definido, con 4 años después, bueno, se ha convertido en una guerra en mayúsculas, ¿no? Estados Unidos tiene 500.000 de soldados en Vietnam, como digo, 500.000. De 3.000 pasamos a 500. Si tú te comprometes y una vez estás dentro ya te has comprometido, no te puedes marchar sin admitir la derrota. Esto es importante. Si los norteamericanos van a necesitar continuar hacia adelante, los norteamericanos tarde o temprano tienen que admitir la derrota. Les va a pasar lo mismo que les pasó en Vietnam. Se van a encontrar ante un laberinto, ya lo están, sin salida. Y la única forma posible de salir es admitir esta derrota. Bueno, el costo de este hundimiento y las vidas perdidas, el dinero gastado, hacen que irse sea psicológicamente y políticamente imposible. Estamos ante el principio del fin, por lo tanto, prácticamente un suicidio colectivo, ¿no? Lo que ha planteado Israel y Estados Unidos. Esto es la falacia, ¿no?, del coste del hundimiento. Y es una de las fuerzas más poderosas y peligrosas que toman las decisiones humanas, ¿no? Es decir, el ser humano ahora tiene que admitir su derrota. Y esto no lo va a poder admitir. Adelante. Y esta es la percepción que tenemos nosotros, que observamos desde la distancia, por tanto podemos hacer valoraciones objetivas. No porque avanzar tenga sentido, sino porque detenerse se siente como si una pérdida que no ha servido para nada, en vano. Estados Unidos, paso a paso, está en una situación que es equidistante, es asimétrica, es simétrica a la situación de Vietnam. Estados Unidos ha perdido esta guerra de entrada, desde mi punto de vista. Es algo perceptible con Afganistán, en donde tras 30 años, pues al final, huyen con el rabo entre las piernas, y está a punto de pasar lo mismo con Irán. La cuarta parte de esta exposición, si me permiten, nos tenemos que preguntar por qué Estados Unidos en realidad está perdiendo esta guerra. Y la está perdiendo. Y ahora quiero decirles algo que la mayoría de los medios de comunicación convencionales les están ocultando por completo. El ejército norteamericano no quiere librar esta guerra. Esto es importante. El ejército norteamericano, su cúpula, no quiere librar esta guerra. No porque los soldados norteamericanos no sean valientes o capaces, lo son, sino porque el ejército norteamericano ha simulado este conflicto. Lo han probado en simulaciones, han ejecutado los escenarios, han modelado los resultados innumerables veces, y cada vez que lo hacen, Estados Unidos pierde. Cada vez que los planificadores militares norteamericanos simularon una guerra a gran escala contra Irán, perdieron. ¿Por qué? Porque el ejército norteamericano está diseñado para un tipo de guerra muy específico, está diseñado para el impacto y el pavor, para un poder aéreo abrumador, para ataques de presión que destruyen las defensas del enemigo en cuestión de días. Eso fue lo que sucede en Irak.
que en cuestión de días bombardeamos, allanamos el solar y entra la caballería. Aquí esto no ha pasado. Estados Unidos logra la supervivencia aérea en días. Entró en Bagdad, en semanas derrotó al régimen de Saddam, fácil, limpio y rápido. Pero aquí, ante el derrocamiento de un régimen, este régimen ha sabido sobrevivir. En menos de 15 días ya tenemos un heredero. Pasamos del padre al hijo. Y el hijo es todavía más integrista, más talibán en contra de Estados Unidos. Jamenei, hijo. La cuestión es que, bien, esto sucede en Irak, pero esto no va a suceder en Irán. En Irán es completamente diferente. Irán ha estado estudiando las tácticas militares norteamericanas durante los últimos 20 años. Ha observado las guerras norteamericanas, ha analizado cada táctica norteamericana y ha identificado cada debilidad norteamericana. Y ha construido toda su estrategia militar específicamente para contrarrestar lo que hace Norteamérica. Irán no intenta combatir de forma... No. Nos ha plantado un conflicto asimétrico y está venciendo. Está regentando la narrativa, tiene la causa sobre la mesa y además, sobre el mapa, señores, lo tiene todo vencido. No concentra sus fuerzas para que Estados Unidos las destruya, por ejemplo. Eso es importante. No ha concentrado sus fuerzas, ha balcanizado, desintegrado su ejército y además su ejército en esta guerra asimétrica se refugia bajo tierra. Esto es importante. Estamos ante el ejército amarillo del Vietcong que se escondían bajo tierra. Claro, no había manera de cazarlos. En todo caso, los norteamericanos caían en la trampa. ¿De acuerdo? Bien, los iraníes, como digo, no han concentrado sus fuerzas para que Estados Unidos no las destruya con el poder aéreo. Se dispersa, se oculta, utiliza tácticas asimétricas, drones, misiles hipersónicos, instalaciones subterráneas y fuerzas interpuestas en la región. Todo ello diseñado específicamente para anular las ventajas de Estados Unidos. Guerra asimétrica. David contra Goliat, ¿correcto? Y está explorando sus vulnerabilidades y lo está logrando, contagiando el conflicto de la región, por ejemplo, en donde Norteamérica pues, ha saltado por los aires su presencia militar y ha abandonado su posición de custodio de la Liga Árabe. Por lo tanto, ya empezamos a repercutir en el eje económico norteamericano. Este petrodólar se empieza a balcanizar, se empieza a descomponer. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, nos encontramos la fuerza del USS Abraham Lincoln y el Gerald Ford, que son los buques más poderosos, están situados en la región, pero no han podido participar. Los iraníes han sido capaces de repeler esta amenaza. ¿Correcto? Ahora, según me informan, los iraníes están inundando la zona del estrecho de Hormuz de minas, en previsión a esta previsible invasión terrestre en la isla de Har. Entonces, los iraníes están mostrando narrativa, están mostrando causa y están mostrando inteligencia en esta guerra asimétrica. Y los norteamericanos en sus ensayos no vamos a vencer. En sus ensayos, la cúpula militar recomendaba no entrar en este conflicto y han entrado. Esto es el principio del fin del hegemón norteamericano en este mundo. Bueno, cada uno posee una potencia de fuego suficiente para devastar a un pequeño país. Cada uno de estos portaaviones, ¿no? Pero son el máximo símbolo militar norteamericano y se encuentran lejos de la costa iraní, amenazando, sí, vale, pero no han entrado en el conflicto. No han podido utilizar su potencia ni su poderío. Además, han sido atacados, ¿no? El Abraham Lincoln son un total de 4 misiles, impacta uno, y el Gerald Ford son pues unos 17 y llegan a hacer arder, ¿no? Lo que sería la torre de control. Ahora mismo están en fase de reparación en la isla de Chipre. Por tanto, este potencial norteamericano se ha venido abajo. El concepto de guerra norteamericano está quedando un tanto obsoleto. Los iraníes, además, en esta guerra asimétrica, han focalizado mucho la cuestión drones y misiles balísticos de, bueno, nivel continental. Hablamos de un perímetro de 2.000-4.000 kilómetros. Se han preparado. ¿Comprenden? Es decir, son 42 años de embargos, asedio económico y 20 de amenazas. Están preparados. Ellos son David, pero David conoce el talón de Aquiles de Goliat. Entonces, bueno, perder uno de estos portaaviones sería pues un golpe militar importante y psicológico, ¿no? Porque son como buques insignias para el pueblo norteamericano, ¿no? Tienen el nombre de un presidente norteamericano.
Sería una catástrofe para Estados Unidos que no ha sufrido jamás. Esto no le ha pasado ni en la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que instiga, pero se presenta tarde y mal y se apunta a la medalla. Por eso los portaaviones se mantienen alejados de Irán, porque saben los norteamericanos que esto sería pues un golpe a su credibilidad, a su reputación, a su imagen como custodios del mundo que justifica toda la estructura económica de este mundo. Desde el petrodólar, como digo, a el dólar como moneda de reserva internacional o pues la deuda pública norteamericana que se puede refinanciar con bonos del tesoro. Su modelo Ponzi depende de naciones extranjeras y estas naciones extranjeras están dispuestos a pagar el diezmo a cambio de protección. Esta protección saltaría por los aires, por lo tanto. Como digo, que los iraníes conocen la estrategia norteamericana mejor que la mayoría de generales norteamericanos y tienen una respuesta perfecta. En la última parte, quinta parte de esta exposición, nos tenemos que preguntar ¿qué debería ser realmente Estados Unidos? ¿Qué debería hacer, ¿no?, realmente Estados Unidos? Bueno, considerándolo todo, considerando el escenario, como digo, yo creo que tenemos nosotros aquí en Democracia Cristiana, nosotros observamos este conflicto desde la distancia, no somos una parte implicada y podemos hacer valoraciones equilibradas, ¿no? Es decir, la guerra es el fracaso de la razón, ambas partes tienen mucho que perder, se ha perdido bastante, Irán también ha perdido muchísimo, el precio es elevadísimo, pero ahora mismo los norteamericanos están en un laberinto sin salida. Si esta guerra se prolonga, colapsa su economía. Si se acepta la paz, colapsa su economía. Tienen que acabar rápido. Por lo tanto, las dos únicas salidas serían contagiar el conflicto a Europa, y yo creo que ya se está trabajando este escenario. El encuentro entre Mark Rutte, el agente doble, primer ministro de Turquía, el señor Recep Erdogan, ya apunta maneras. Venimos de unas declaraciones incendiarias de Bibi Netanyahu contra Turquía. Yo creo que ahora mismo tanto Israel como Estados Unidos necesitan una falsa bandera en Turquía para contagiar el conflicto a Europa y ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Correcto? Bueno, la respuesta, honestamente, de dar un paso atrás, bueno, si me lo permiten, estamos en el minuto 52 en todo caso, En todo caso, lo que podemos plantear esta tarde, porque aquí como está lloviendo, pues me voy a tener que refugiar. En todo caso, lo que os voy a plantear, porque para mí es importante esta intervención, vamos a ejecutar copia de seguridad que tenemos publicada, la vamos a publicar en nuestro perfil en TiTalk y en YouTube, para vuestra consulta a disposición. Y en todo caso, porque ya estaríamos ante la parte final de este artículo que redactamos ayer, esta es nuestra interpretación sobre el conflicto, es nuestra opinión, fundada de 30 y tantos años de experiencia, pero insisto, para resumir. Aquí quien escribe el menú dicta lo que vamos a comer. En la mesa de la negociación por la paz, Irán tiene la sartén por el mango. Y está escribiendo. De hecho, ha elegido el enclave donde negociar y se está permitiendo el lujo de decidir quién va a negociar. Por tanto, Estados Unidos está abocado a continuar este conflicto. Continuar este conflicto, señores, esto es el principio de fin de Norteamérica. Nos tenemos que proteger. Ya son pues unos cuantos meses que venimos avisando, venimos de las declaraciones de Kristalina Georgieva. Yo creo que pronto estamos a un 70% de que el eje internacionalista active lo ensayado en el Congreso de Ciberseguridad en Israel, denominado Ciberpolígono. Queridos europeos, yo creo que más pronto que tarde existe la posibilidad de que nos quedemos todos sin comunicaciones, porque de este modo Norteamérica lo que lograría es equiparar las fuerzas entre la vieja Europa, la Federación Rusa, y ofrecerle a Vladimir Putin la oportunidad de situar un pie en el continente. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que he cumplido por hoy. Os agradezco muchísimo la atención, la interacción. Como digo, lanzaremos una segunda parte esta tarde, donde vamos a acabar de concluir y de resumir. Yo creo que ahora ya el grueso de lo que quería transmitiros ya está sobre la mesa. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabulosa, a vuestro servicio. Simplemente recordaros que tenéis el perfil en Patreon para participar, que además podéis hacer donativo en nuestra cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com, ante la llegada del segundo Cristo, toda la luz del mundo.